Nosotros hemos estudiado algunas condiciones necesarias, bueno, algunas condiciones suficientes para la integrabilidad. Dijimos que una función que tuviera las características de ser acotada y de ser, bueno, de tener precisamente un número finito de discontinuidades era una función integrable, ¿sí? Si teníamos esas condiciones, la función era integrable. Pero ¿qué pasa con aquellas funciones que, por ejemplo, no son acotadas o no están en un intervalo acotado? En ese tipo de casos, vamos a estudiar bajo qué condiciones podemos decir que una función es integrable. Entonces tenemos básicamente dos casos que después, bueno, se desprenden en algunos subcasos. Y como les digo, lo que me interesa, entre otras cosas, por ejemplo, si yo estudio el problema del área, supongan acá en un intervalo AB, y tengo una función definida allí que es positiva, y supongamos que hay un punto C de discontinuidad. Si este punto C es un punto precisamente en el cual hay un comportamiento asintótico, entonces ahí vamos a tener una integral impropia. Bien, yo quiero saber si esta cantidad de área que está acotada acá es una cantidad finita o no es una cantidad finita. Es lo que queremos estudiar, entre otras cosas, porque bueno, ya vimos, no siempre la integral definida representa el área bajo la curva. Entonces, tenemos este caso, en el caso en el que hay una asíntota, un comportamiento asintótico. En este caso, vamos a decir simplemente que el área es no acotada por consecuencia de una asíntota. Pero también tenemos otro caso, y es en el caso en el que, por ejemplo, tengamos un intervalo no acotado. Supongamos que tenemos acá un intervalo desde A hasta infinito, y qué sé yo, que, por ejemplo, tengamos una función así, parecida a raíz de x. Entonces, igual, si yo tengo algo de este estilo, me interesa saber si esta cantidad de área, que para esta función representa la integral definida, existe o no existe. Pero como el intervalo no es acotado, entonces el problema es cómo evaluar esa integral desde a hasta infinito de la función f de x de x. ¿Cómo hacerlo? ¿Sí? ¿Cuánto dará esto? Eso es lo que vamos a estudiar, cómo tratar estos dos tipos de casos. Luego podemos ir viendo que hay algunos casos eh, análogos. Es decir, puede ser que el intervalo que no sea acotado hacia infinito, puede ser que no sea acotado hacia menos infinito, es decir, que ya no tengamos una función así, sino pronto que venga así desde menos infinito a una cantidad b. Y entonces, ¿cómo trabajar con ese intervalo? ¿Cómo trabajar la integral en ese intervalo? Tenemos dos casos entonces, intervalos no acotados y donde hay discontinuidades de carácter asintótico. Bien, entonces vamos a ver esos dos casos. ¿Cómo plantearlos? Realmente son un par de definiciones. Entonces veamos. El primer caso es para intervalos no acotados. ¿Sí? Intervalos no acotados, entonces decimos, bueno, si f es una función continua sobre el intervalo no acotado desde a hasta infinito, entonces observe, la integral definida desde a hasta infinito, ¿cómo la vamos a calcular? Vamos a calcular la integral definida desde a hasta una cantidad b, y luego esta cantidad b la hacemos ir hacia infinito, ¿sí? Básicamente lo que estoy haciendo en esta integral con un intervalo no acotado es cambiar el límite superior por una cantidad, en este caso la estamos llamando b, y entonces luego este b lo hacemos ir a infinito, ¿sí? El límite cuando b tiende a infinito, bueno, de la función f de x. Es lo que vamos a hacer. El otro intervalo no acotado que podríamos tener, bueno, el otro subcaso, ¿cuál sería?
Precisamente si va desde menos infinito a una cantidad b, ¿sí? Es decir, no está acotado hacia la izquierda, entonces lo mismo, ponemos acá de momento una variable transitoria que la llamamos a y calculamos este límite cuando a tiende a menos infinito. El tercer caso será en el que no es acotado ni a izquierda ni a derecha. Bien, entonces en ese caso en el que no es acotado ni a izquierda ni a derecha, ponemos esta integral, la dividimos en dos integrales. Observen, partimos la integral en un número c. Este número c es un número cualquiera, ¿sí? Un número c en los reales. Y luego cada una de estas integrales las tratamos como en los casos anteriores. Es decir, la primera integral que va hasta c, ¿cómo la escribimos? La escribimos como el límite cuando a tiende a menos infinito. ¿De quién? De la integral desde a hasta c de la función. Y la segunda integral, que no es acotada a la derecha, ¿cómo la escribimos? Como el límite cuando b tiende a infinito de la integral desde c hasta b de f de x de x. Entonces, claro, ahora ya podemos nosotros utilizar toda la teoría que tenemos hasta el momento para poder calcular estas integrales definidas, ¿cierto? Y luego entonces aplicamos límites, calculamos el límite de cada una de esas integrales. Como ustedes están observando, muchachos, cada una de estas integrales, por definición, es un límite, ¿cierto? Y bueno, de cada una de estas dos serán dos límites. Entonces, cada una de ellas será un límite. Esos límites pueden existir o puede que no existan. Entonces, en el caso en el que los límites sí existan, si estos límites sí existen, decimos que la integral converge. Es decir, para que esta primera integral converja, este límite debe existir. ¿Bien? Debe existir. Lo mismo para la segunda. Para que esta segunda integral converja, este límite debe existir. Para que la integral en el subcaso 3 converja, necesitamos que al dividirlo, ambas integrales converjan. Si una converge y la otra no converge, decimos simplemente que no converge la integral como tal. Cuando una integral de estas no converja, simplemente vamos a decir que es una integral que diverge o que es divergente. ¿Bien? Bueno, este es el caso en el que tenemos intervalos no acotados. Ahorita vamos a hacer algunos ejemplos. Veamos de una vez el otro caso de integrales impropias. El otro caso en el que podemos estudiar integrales impropias es en el que tenemos discontinuidades por asíntotas, discontinuidades infinitas, ¿sí? Entonces suponga usted lo siguiente. Vamos a dividir esto en tres casos. Suponga usted que quiere estudiar una función en el intervalo cerrado desde A hasta B. Entonces, ¿dónde podría yo tener una discontinuidad, un punto de discontinuidad para este intervalo? Primera opción, podría tenerlo, por ejemplo, en el extremo derecho, ¿sí? Es decir, que fuera discontinua en B. Segunda opción, que fuera discontinua en el extremo izquierdo del intervalo, es decir, discontinua en A. Y la tercera opción es que sea discontinua en un número que esté dentro del intervalo abierto, es decir, en un número C dentro del intervalo abierto AB, ¿sí? Esos son los tres casos de discontinuidades infinitas para un intervalo cerrado. Entonces veamos qué pasa con el análisis de cada uno de estos casos. El análisis para cada uno de estos casos. Veamos, primer caso en el que tenemos una discontinuidad infinita en el extremo derecho. Observe, tenemos que la función es continua, el intervalo cerrado A hasta B abierto. Y precisamente la función tiende a infinito cuando X tiende a B por izquierda. Es decir, cuando X va a B por izquierda, eso tiende a infinito o a menos infinito, está aquí en valor absoluto. Entonces hay un comportamiento asintótico en B. Hay un comportamiento asintótico en B. Dicho eso, entonces, ¿cómo vamos a escribir la integral?
tengan en cuenta lo siguiente. Vamos a entender un poco qué es lo que vamos a hacer, por qué la definición se hace así. Suponga usted precisamente que tenemos ahí este inconveniente y este análisis se hace de forma análoga para los tres casos. Suponga que la asíntota la tiene en B y yo tengo la función que hace, por ejemplo, así. Entonces yo quiero saber si esta cantidad de área es una cantidad de área finita. Entonces, ¿qué hago? Simplemente voy a escribir acá un número en este caso, por ejemplo, bueno, t, ponemos una variable t, y calculo el área desde A hasta t. Bueno, la integral definida desde A hasta t. ¿Y qué hago entonces? Hago que t a través de límites se aproxime a b. Es decir, es como si yo tomara esta franja, voy a ponerla por acá en otro color, es como si yo tomara esta franja y la desplazara hacia b. Y a medida que la voy desplazando hacia b, voy mirando el valor que toma esa integral definida. Entonces lo voy a calcular nuevamente a través de límites. ¿Bien? Entonces, ¿cómo definimos esta integral? Esta integral definida desde A hasta B para un intervalo cerrado, donde tiene una discontinuidad infinita en el extremo derecho, entonces simplemente la calculo de la siguiente forma. Cambio el extremo superior por una variable transitoria y esa variable transitoria la voy a hacer tender a B por izquierda, ¿sí? Solamente puedo ir hacia B por izquierda porque estoy dentro del intervalo. No puedo ir a B por derecha, ¿vale? Porque no sé qué pasa por derecha con la función ni con el intervalo. Entonces solamente me puedo aproximar a B por la izquierda, ¿bien? De forma análoga, ¿qué pasa si tenemos acá una discontinuidad infinita en el intervalo A? En el intervalo cerrado, pero en el extremo izquierdo, es decir, en A. Entonces, lo mismo. Ahora voy a poner acá una variable, en este caso estamos poniendo una variable S, que es transitoria, y esa variable S se va a aproximar a A por derecha. Entonces calculo este límite cuando S tiende a A por derecha, de la integral de S a B de f de x. Y tenemos finalmente un tercer caso. ¿Cuál es ese tercer caso? El tercer caso es en el cual tenemos una discontinuidad infinita en un punto dentro del intervalo abierto, llamémoslo C. Bien. Entonces acá también podemos tener una asíntota y bueno, esta asíntota de hecho, para esta asíntota podríamos tener un comportamiento por izquierda y un comportamiento por derecha, ¿vale? Vamos a suponer algo de este estilo. Entonces, ¿cómo hago para analizar este caso? Simplemente esta integral desde A hasta B la separo en dos integrales, desde A hasta C y desde C hasta B. Resulta que cuando la separo en estas dos integrales, solamente debo pensar en los casos anteriores. ¿Por qué? Si ustedes miran la integral desde A hasta C, es decir, si solamente me concentro en el intervalo desde A cerrado hasta C abierto, entonces estoy en el primer caso, ¿cierto? Estoy en el primer caso. Y si luego me concentro en el intervalo desde C abierto hasta B cerrado, estoy en el segundo caso. Es decir, que el tercer caso se descompone en el primero y segundo caso, separando esa integral precisamente por ese punto de discontinuidad infinita. De igual manera, cada una de estas integrales se define como un límite y al definirse como un límite, tenemos que estos pueden existir o no existir. Si estos límites existen, decimos que esas integrales convergen. Si los límites no existen, decimos que las integrales divergen. Y para el tercer caso necesito que ambas integrales converjan para que la integral total converja. Si alguna de las dos diverge o las dos divergen, decimos que esta integral desde A hasta B diverge. ¿Bien? Bueno, entonces ahora sí vamos a los ejemplos. Bueno, por acá tenemos algunos ejemplos en el texto. Vamos a hacer ejercicios. Tenemos esas definiciones y vamos a calcular entonces, veamos algunos ejercicios primero con intervalos no acotados
y luego vemos algunos con discontinuidades de tipo infinito. Vale. Veamos entonces, a ver, por ejemplo, esta integral, el problema 5. Problema 5, integral de menos infinito a 3 de e a la 2x. Resulta que esta función e a la 2x es una función que es continua, ¿cierto? Debemos analizar ese tipo de cosas también, no solamente el intervalo, sino también el tema de la continuidad. Voy a escribir esta integral acá. Entonces tengo integral de menos infinito a 3 de e a la 2x de x. Esta integral es una integral que tiene la particularidad de tener un intervalo no acotado. Tiene un intervalo no acotado, ¿cierto? Va de menos infinito a 3. La función que tenemos aquí adentro es continua en todo ese intervalo. Es decir, esto por definición, ¿cómo se define? ¿Cómo se define? Se va a definir, voy a escribir acá, integral desde una cantidad a hasta 3 de e a la 2x de x, y acá escribo entonces el límite cuando a tiende a menos infinito. ¿Bien? Entonces ahora calculo esta integral definida, voy manteniendo acá esta notación, límite cuando a tiende a menos infinito, y entonces calculo esta integral. ¿Cuánto da la integral de e a la 2x? ¿Cuánto da esa integral de e a la 2x? Un medio de a la 2x. Perfecto, un medio de e a la 2x. Esto evaluado entre a y 3. Entonces evaluamos esto. Límite cuando a tiende a menos infinito. Evaluando todo esto en 3. Evaluando todo esto en 3. ¿Qué queda? Bueno, vamos a tener acá un medio de e a la 6. Esto es una constante, ¿cierto? Menos un medio de e a la 2a. ¿Vale? Entonces ahora calculo el límite. Calculo el límite porque de hecho esto no tiene forma indeterminada. Acá voy a tener un medio de e a la 6. El límite de una constante es la misma constante. ¿Y cuánto es el límite? Ahora voy a escribirlo así si quieren. Límite cuando a tiende a menos infinito de un medio de e a la 2a. ¿Cuánto es el límite de, bueno, hacia dónde tiende e a la x cuando x tiende a menos infinito? Infinito. A cero. A 0, ¿cierto? Recuerden la gráfica de e a la x, la gráfica de e a la x viene de esta forma, así, ¿cierto? Acá corta en 1. Es decir, que cuando x tiende a menos infinito, la gráfica tiende a 0, ¿sí? Esa gráfica tiende a 0. Por lo tanto, esto no tiene forma indeterminada. Este límite de aquí da 0. Ese límite de aquí da 0. Es decir, que ese límite da un medio de e a la 6. Esto es una cantidad real, por lo tanto, la integral converge. Por lo tanto, esa integral converge. ¿Sí? ¿Por qué converge? Precisamente porque este límite existe, es un número real. Veamos entonces otro ejercicio. Veamos entonces otro ejercicio. Veamos uno que tenga también un intervalo no acotado. A ver, por ejemplo, puede ser el 10. Ahora tenemos un intervalo no acotado hacia infinito, es decir, no acotado hacia la derecha. Veamos ese entonces. A ver, esto es integral desde e hasta infinito del logaritmo natural de x de x. ¿Cómo escribo esto por definición? ¿Cómo lo escribo?
por esa definición de integral impropia, ¿cómo lo escribo? La integral de E hasta B Eso, la integral desde e hasta una cantidad b. y el límite de B tiende a infinito. Eso, entonces, y acá ponemos el límite cuando b tiende a infinito. Perfecto. Entonces, calculo esta integral. Tenemos acá el límite cuando b tiende a infinito. Y esta integral ya la hemos calculado anteriormente. Esta se hace por partes. Esta, el resultado es x logaritmo natural de x menos x. Si la calculan por partes, da eso que está ahí. Y esto va a integral desde e hasta b. Entonces ahora evaluamos. Límite cuando b tiende a infinito ¿de qué? Entonces, aquí. Evaluado en b, nos queda b logaritmo natural de b. Y bueno, menos b. Y evaluado en e, nos queda menos. Me voy a escribir esto así. Y acá esto evaluado en e. En el número de Euler queda e, logaritmo natural de e. Esto va a ser 1 menos c. ¿Vale? A ver, tengo logaritmo natural de e es 1. Por e me da el número de e. Y queda e menos c es 0. Es decir, esto queda simplemente como el límite cuando b tiende a infinito de b, logaritmo natural de b menos b. ¿Vale? Ahora, observe, si yo aplico el límite, ¿qué me queda? Cuando b tiende a infinito. ¿Qué queda? Infinito menos infinito. Infinito menos infinito, eso es una forma indeterminada, ¿cierto? Eso es una forma indeterminada. Entonces, todavía no sabemos si ese límite existe o no. ¿Cómo hacemos para resolver esa forma indeterminada? ¿Por L'Hopital? Pero ojo que L'Hopital solamente me sirve si la forma indeterminada es 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Solamente en estos casos. Hay algunos otros casos donde hay potencias, pero en esos casos de potencias realmente se lleva siempre a estas formas. Siempre se lleva a estas formas que está acá. Es decir, si esta forma indeterminada pudiera llevarla a la forma 0 sobre 0, infinito sobre infinito, listo. Podría usar L'Hopital, pero con la forma infinito menos infinito no puedo usar L'Hopital. Entonces, a ver, ¿qué hago? A ver, acá puedo hacer un factor común, ¿no? Límite cuando b tiende a infinito. B, factor común del logaritmo natural de b menos 1. ¿Y qué pasa si ahora aplico el límite? Si aplico el límite, b tiende a infinito. ¿Hacia dónde tiende el logaritmo natural cuando el argumento va hacia infinito? ¿Hacia dónde va el logaritmo natural de x cuando x va a infinito? ¿Hacia dónde va, muchachos? Logaritmo natural de x cuando x va para infinito. A ver, si piensan en la gráfica del logaritmo natural de x, la gráfica del logaritmo natural es de este estilo. Acá esto corta en 1. Entonces, cuando x va para infinito, logaritmo natural de x va para infinito también. Es decir, acá esto va a ir para infinito, ¿cierto? Infinito menos 1, esto es infinito, queda infinito por infinito. Y infinito por infinito no es forma indeterminada.
Esto va para infinito. Dicho esto, ¿qué puedo decir de la integral? Que la Que integral diverge. diverge. Bien, la integral diverge o es divergente, cualquiera de las dos formas está bien dicho. Bueno, vamos a hacer otro. Vamos a hacer ahora uno en el que tengamos que repartir esto en dos integrales. Es decir, escojamos uno donde tengamos un intervalo no acotado ni a izquierda ni a derecha. Entonces veamos, un intervalo no acotado ni a izquierda ni a derecha. Tenemos de opciones acá, por ejemplo, veo el 11 y el 12. El 18. ¿El 18 también? Ah, el 18 también, si no lo había visto. ¿Cuál quieren hacer? ¿11, 12 o 18? Yo creo que el 11, profe. Bueno, hagamos el 11. Veamos el 11. El 11 tiene la particularidad de no tener un intervalo acotado, ¿cierto? Ni a izquierda ni a derecha. Entonces esto tenemos que dividirlo en dos integrales. Es una integral impropia y tenemos el tercer subcaso. Voy a reescribirla. Esta integral es la integral de menos infinito a infinito de x dividido en x al cuadrado más 1 a la 3 medios por dx. ¿Bien? ¿Cómo separamos esto entonces? A ver, esto lo puedo separar por cualquier número. Vamos a separar eso, por ejemplo, no sé, en 1. Entonces, tengo la integral de menos infinito a 1. Como les digo, este número puede ser cualquiera. Y acá algo importante, muchachos, es poder identificar que la función es continua en todo ese intervalo. Resulta que esta función va a ser continua en este intervalo precisamente ¿por qué? Porque el denominador nunca se hace cero, ¿cierto? Y tenemos un factor, bueno, un término cuadrático que es irreducible en los reales. Entonces, por eso no vamos a tener ningún inconveniente. Por lo demás, entonces separo esto así, a la 3 medios. Repito, este número puede ser cualquiera, puede ser 10, puede ser 2020, puede ser lo que usted quiera, ¿sí? Siempre y cuando se mantenga ahí, pero como es de menos infinito a infinito, no hay ningún problema. Entonces ahora cada una de estas integrales tengo que escribirla como un límite, ¿cierto? La primera, ¿cómo la escribo? Como es no acotado a la izquierda, tenemos límite, vamos a poner aquí cuando a tiende a menos infinito de la integral desde a hasta 1 de esto que está acá. X al cuadrado más 1 a la 3 medios de x. La segunda integral entonces es no acotada a la derecha. El intervalo es no acotado a la derecha. Ponemos entonces límite cuando b tiende a infinito de la integral desde 1 hasta b de x sobre x al cuadrado más 1 a la 3 medios de x. Para ambas integrales, bueno, ambas son la misma integral, ¿cierto? La misma integral indefinida. Entonces, para ambas integrales, vamos a hacer la siguiente sustitución. La sustitución será x al cuadrado más 1 y el du, ¿quién es? Esto es 2x de x. Es decir, que aplicando la sustitución, vamos a aplicar la sustitución y luego nos devolvemos en la sustitución. A ver, vamos a hacerlo de esta forma. La sustitución la voy a usar para resolver la integral indefinida. ¿Bien? Para resolver la integral indefinida y luego entonces utilizo ese resultado en esos límites que tenemos planteados. ¿Vale? Para no estar haciendo tantas cuentas. Entonces hago esta sustitución y tenemos lo siguiente. El x de x es de u medios. Tenemos acá un medio por du y
1 sobre x al cuadrado más 1 a la 3 medios será 1 sobre u a la 3 medios, ¿cierto? Es decir, esto es 1 medio. Acá tenemos la integral de u a la menos 3 medios. Y ahora sí integramos. Tenemos acá 1 medio. Y acá esto será, sumándole 1 al exponente, queda u a la menos 1 medio. Y voy a dividir sobre esto, es decir, voy a dividir voy a multiplicar en definitiva por menos 2. Y esto más c. Bueno, ahorita cuando la ponga definida, ese más c no lo voy a escribir. Es decir, acá menos 1 medio por menos 2 queda menos 1. Esto será entonces menos 1 sobre u a la 1 medio. ¿Quién es u? U es x al cuadrado. Acá tenemos entonces, así vamos a ponerlo x al cuadrado más 1 a la 1 medio. ¿Cierto? Devolviéndome en la sustitución. Y esto si quieren mejor lo escribimos así. Menos 1 sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. ¿Vale? Esa es la integral indefinida. Ahora sí vamos a utilizar este resultado para continuar con el proceso. Entonces voy a retomar esto que está aquí. Lo vamos a pegar. Vamos a pegar esto por aquí. Entonces tenemos esa integral indefinida y la vamos a utilizar. Entonces, esta primera integral, ¿cómo queda? Queda entonces límite cuando a tiende a infinito ¿de quién? De menos 1 sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Esto evaluado entre a y 1. Más el límite cuando b tiende a infinito. Esta integral entonces está dando menos 1 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Y esto evaluado entre 1 y b. Como es integral definida acá, observe que ya no estoy escribiendo constantes de integración, ¿vale? Y entonces, ¿cuánto da esto? A ver, evaluado. Esto evaluado en 1 nos queda límite cuando a tiende a infinito. Evaluado en 1 nos queda menos 1 sobre raíz de 2. Y evaluado en a nos queda Profesor, no es a entonces... menos infinito. Ah, perdón, sí, a menos infinito. Este va a menos infinito. A menos infinito, menos infinito. Entonces, evaluado en 1 da menos 1 sobre raíz de 2. Menos, esto evaluado en a queda más, ¿cierto? Queda más 1 sobre raíz de a cuadrado más 1. Así. Queda este límite de esta forma. Y el otro límite queda como más el límite cuando b tiende a infinito, ¿de quién? Esto evaluado en b queda menos 1 sobre raíz de b cuadrado más 1. Y esto evaluado en 1 queda entonces menos 1 sobre raíz de 2. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a evaluar estos límites. No tienen forma indeterminada tampoco. Entonces, veamos. Cuando evaluamos estos límites, observe. Límite de esta constante es la misma constante, ¿cierto? Acá tenemos límite de esta expresión. Cuando a tiende a menos infinito, tenemos menos infinito al cuadrado es infinito, Profe, más 1 es infinito, sí señor. una pregunta, en la parte roja no queda positivo de 1 sobre raíz de 2, En la parte roja, ¿no queda más? sí, aquí queda más. Más 1 sobre raíz de 2. Sí señor. Entonces, evaluando en menos infinito, evaluando el límite, acá en la parte del denominador va a dar infinito. Y 1 sobre infinito, esto tiende a 0. ¿Cierto? Eso de ahí va a tender a 0. Acá tenemos igual, cuando b tiende a infinito, esta parte de acá va a tender a 0 y queda entonces más 1 sobre raíz de 2. Queda más 1 sobre raíz de 2, es decir, todo este límite,
todo esto está dando 0. Es una cantidad finita, por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que la integral converge. Esa integral converge. Bien. Bueno, vamos a ver ahora los otros casos. Veamos otros casos. Casos en los que tenemos, bueno, primero tenemos allí esos casos de intervalos no acotados. Veamos ahora algunos casos en los cuales tengamos precisamente discontinuidades por asíntotas. A ver, si ustedes observan, miren aquí esta función, el problema 31. 1 sobre x. 1 sobre x, ¿dónde es discontinua? ¿Dónde es discontinua? En 0. Es decir, que esta integral, observen, tiene problemas de continuidad en el extremo izquierdo, ¿cierto? Tiene problemas de continuidad en el extremo izquierdo. La del problema 32 también. A ver, vamos a clasificar las gestas más o menos. Esta tiene problemas de continuidad en la izquierda. Este también en la izquierda, ¿cierto? Cuando se hace 0 no está definido. La 33 también en la izquierda. Esta sigue también en la izquierda, cuando vale 0. Observe, la 35 tiene problemas de continuidad en la derecha. Cuando x vale 2, el denominador se hace 0, entonces en la derecha de este intervalo. El 36 tiene problemas en la izquierda nuevamente. Sí, a partir de la función es que puedo determinarlo, mirando la continuidad de la función. Ahorita retomamos algunas de estas, vamos a seguir mirando estas de acá. Por ejemplo, bueno, esta x a las 5 tercios, ¿dónde se hace 0 ese denominador? En 0. Es decir, que esto tiene problemas de discontinuidad en el interior del intervalo. Vamos a ponerle una C en la parte central del intervalo. Bueno, no necesita ser precisamente el centro, pero en la parte media del intervalo. Esta otra, ¿en dónde tiene problemas? La 39, ¿dónde tiene discontinuidades de carácter infinito? En un punto medio. En 1, ¿cierto? Precisamente en 1. Entonces también es de tipo, vamos a ponerle una letra C. La 41, tenemos x logaritmo natural de x. No está definida en 0. Logaritmo natural de x en 0 va hacia menos infinito. Entonces acá en la izquierda, tangente de t en la derecha tiene asíntota de 0 a pi y el denominador es 1 más coseno de x. Resulta que coseno de x se hace menos 1 en pi. Es decir, que este también tiene inconveniente a la derecha. Y bueno, así podemos seguir clasificándolas todas. Entonces, observe, yo lo primero que debo ver es la función, ¿cierto? Debo ver la función, debo ver dónde tiene problemas de continuidad, porque a simple vista, yo acá solamente veo una integral definida, ¿cierto? Veo una integral y veo allí unos intervalos en los cuales se está definiendo. Pero hay que tener cuidado porque puede ser que la función no sea continua en todo ese intervalo que me están dando. Por ejemplo, este problema 46, ¿dónde es discontinua la función? Precisamente en pi medios, ¿cierto? En pi medios la función seno se hace 1, entonces acá sería de tipo C, y bueno, así podríamos continuar. Entonces vamos a escoger una de tipo I, a la parte izquierda del intervalo, otra de tipo D y otra de tipo C. Bien. A ver, de tipo I, las primeras tal vez son un poco simples, las integrales no son realmente muy complejas, son solo potencias.
Veamos alguna donde tal vez tengamos que hacer algo más. Por ejemplo, la 41. La 41 es de tipo I, tiene problemas a izquierda. Tiene problemas a izquierda. ¿Y cómo resolvemos nosotros esta integral? Esta integral tendríamos que resolverla por partes. Entonces, si les parece bien, vamos a hacer la 41. O no sé si prefieran hacer otro. Esta de la clasificación es más o menos, vamos a ponerle aquí una I. Entonces, ¿cómo queda esta integral? A ver. Tenemos integral desde 0 hasta 1 de x, logaritmo natural de x, de x. Vamos a hacer primero la integral indefinida. Tengamos en cuenta que esto tiene problemas de continuidad en 0, es decir, esto lo voy a escribir por definición como el límite cuando tiende a 0 por la derecha. ¿De quién? De la integral desde a hasta 1 de x logaritmo natural de x de x. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a calcular por aparte esta integral de x logaritmo natural de x de x. ¿Cómo calculamos esa integral? A ver, podríamos usar la siguiente sustitución, la siguiente separación en partes. Sería u igual a x, el de u es el mismo de x, el de b puede ser logaritmo natural de x, el b, la integral del logaritmo natural, ya la hemos hecho, también se hace por partes, también se hace por partes. ¿Cuál es la integral del logaritmo natural de x? Ya la usamos hoy. X logaritmo natural de x menos x. Eso, x logaritmo natural de x menos x. Esta integral aparece en varios ejercicios. En muchos ejercicios más adelante empieza a aparecer la integral. Entonces es una integral muy recurrente. Otra integral que empieza a ser recurrente, no sé si de pronto le gusta mucho esa función al autor del libro, pero la integral de la secante al cubo empieza a aparecer en varios ejercicios también. Cuando ustedes hagan ejercicios, se dan cuenta que aparece varias veces la integral de la secante al cubo. Y otra integral que también aparece, bueno, esas aparecen tan frecuentes, incluso más que integrales simples como de potencia, senos y cosenos. ¿Bien? Entonces, estas integrales hay que recordarlas para no estarlas haciendo todo el tiempo. Bien, entonces, esta integral da esto, por lo tanto, esta integral de acá usando partes sería x por, bueno, u por b sería entonces x al cuadrado, logaritmo natural de x menos x al cuadrado, ¿cierto? Esto es u por b, menos la integral de ¿quién? La integral de b, que es x logaritmo natural de x menos x, por el de u, que es el mismo de x. Esta integral que está saliendo acá, vamos a reescribirla. Voy a reescribirla así. X logaritmo natural de x menos x al cuadrado menos, voy a separar esto en dos integrales. La integral de x logaritmo natural de x más, bueno, esto por el de x, más la integral de x, ¿cierto? Es decir, que la integral de x logaritmo natural de x es, de momento, x al cuadrado logaritmo natural de x menos x al cuadrado menos, y ojo, esta integral es una integral de carácter cíclico. La integral de x es simplemente x al cuadrado medios, ¿cierto? Al final le vamos a poner la constante de integración. Si ustedes lo observan, muchachos, si ustedes lo observan,
esta integral que está acá es la misma que quiero calcular. Entonces es de esas integrales cíclicas. ¿Qué voy a hacer? Esta expresión la voy a pasar al lado izquierdo a sumar, es decir, acá va a quedar 2 veces la integral de x logaritmo natural de x, y acá en la izquierda pues queda lo demás, x al cuadrado logaritmo natural de x menos x al cuadrado. Y bueno, acá podemos hacer incluso esta cuenta, ¿no? Tengo menos x al cuadrado más x al cuadrado medios. ¿Esto es igual a qué? A menos x al cuadrado medios. Y todo esto ahora sí más c. Y finalmente dividimos en 2. X logaritmo natural de x. Y acá queda entonces x al cuadrado logaritmo natural de x medios menos x al cuadrado cuartos. Y esto más la constante de integración. Dicho esto, bueno, vamos ahora a retomar la integral que teníamos arriba. Profe, ahí falta un menos x al cuadrado, ¿no? Falta un menos x al cuadrado. ¿Cuál falta? El de x al cuadrado logaritmo de x menos x al cuadrado. Este x al cuadrado lo operé con este x al cuadrado medios. Ah, listo. Y por eso dio menos x al cuadrado medios. ¿Sí? Ahí está. Listo. Entonces, teniendo esto, vamos a ver cómo queda esta integral. ¿Cómo queda esto? Voy a recortar esto que está aquí. Vamos a escribirlo nuevamente en la parte inferior para continuar con este proceso. ¿Bien? Todos estos procesos se hacen de manera aislada, se hacen de manera independiente para luego incorporarlos aquí. Entonces, ahora sí, tenemos límite cuando A tiende a 0, cuando A tiende a 0 por derecha. ¿De quién? De la integral de x logaritmo natural de x. ¿Esto cuánto nos dio? Nos dio x al cuadrado logaritmo natural de x sobre 2 menos x al cuadrado cuartos, x al cuadrado cuartos, y esto evaluado entre a y 1. Entre a y 1. Evaluado esto en 1, nos queda igual a ¿qué? Evaluado en 1, queda x al cuadrado, evaluado en 1 queda 1, logaritmo natural de 1, ¿cuánto es? Logaritmo natural de 1 es 0, y esto evaluado en 1 entonces queda menos 1 cuarto. Esto queda evaluado en 1. Ahora, evaluado en a, ¿qué nos queda? Nos queda entonces menos. Evaluado en a sería a cuadrado logaritmo natural de a sobre 2 menos a cuadrado cuartos. Entonces ahora vamos a romper estos paréntesis para tener los signos y vemos qué pasa. Acá tenemos límite cuando a tiende a 0 por derecha y queda menos 1 cuarto. Y acá va a quedar menos a cuadrado logaritmo natural de a sobre 2. Y acá queda más a cuadrado cuartos. Ojo, cuando yo hago que a tienda a 0, la primera parte es una constante, la última parte tiende a 0, pero la parte central tiene una forma indeterminada, ¿cierto? Porque va a quedar de la forma 0 por infinito. Queda de la forma 0 por infinito. Entonces acá vamos a poder usar L'Hopital, pero de la siguiente manera. Voy a separar esto, precisamente el límite de esta primera constante es la misma constante, 1 cuarto, y voy a escribir así, menos el límite cuando a tiende a 0. A ver, voy a sacar el 1 medio también porque el 1 medio no ofrece ningún problema. Acá menos 1 medio, límite cuando a tiende a 0 por derecha, y acá tenemos a cuadrado logaritmo natural de a, y el límite de la tercera parte da 0, ¿cierto? Entonces de momento vamos bien así. Aquí
Antes de aplicar L'Hopital, como les digo, necesito buscar la forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Para hacer eso voy a escribir esta expresión así. Era una manipulación que se hacía cuando uno estudiaba límites de L'Hopital. ¿Qué manipulación era? Entonces voy a escribir esto como logaritmo natural de a dividido en 1 sobre a al cuadrado, ¿cierto? Así. Si ustedes hacen producto de medios y extremos, es exactamente lo mismo que teníamos arriba. Y si ustedes observan ahora, cuando a tienda a 0, logaritmo natural de 0 tiende, bueno, logaritmo natural tiende a menos infinito. Y cuando a tienda a 0, 1 sobre a tiende a infinito también, ¿cierto? 1 sobre a tiende a infinito. Es decir, que esto tiene la forma infinito sobre infinito y ahora sí podemos aplicar L'Hopital. Recuerden que cuando se aplica L'Hopital se le pone una H encima de la igualdad en el paso en el que se aplica L'Hopital. Y solamente aplico L'Hopital para el límite, ¿no? Esta constante no le voy a hacer nada. Queda un cuarto. Acá esto queda un medio y acá queda límite cuando a tiende a 0 por derecha. Derivada del logaritmo natural, esto es 1 sobre a. Y la derivada de 1 sobre a cuadrado, que en otras palabras es a a la menos 2, ¿cierto? La derivada de esto, ¿quién es? Es menos 2 a la menos 3. Por lo tanto, acá va a quedar menos 2 sobre a al cubo, ¿cierto? Y entonces ahora podemos hacer algunas cuentas aquí. Hagamos esta cuenta aquí aparte. Esto va a quedar a elevado al cubo dividido en menos 2a. Es decir, esto va a quedar menos un medio de a cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Voy a reescribir entonces este límite. Queda menos un cuarto, menos un medio del límite de cuando a tiende a 0 por derecha. ¿De quién? De menos un medio de a cuadrado. Y ahora evalúo el límite, ya no tiene forma indeterminada. Cuando a tiende a 0, todo esto va para 0. Este límite va para 0. Es decir, que todo esto, ¿cuánto da? Da menos un cuarto. Todo eso da menos un cuarto. Y por lo tanto, puedo concluir que la integral es convergente. La integral es convergente. A ver, miren a ver si hay alguna pregunta. Profe, ¿no quedaría menos 3/4 por el menos un medio? ¿Por cuál menos un medio? Por el que está fuera del límite, el que se sacó también como constante. Pero el límite da 0. Ahí va a quedar menos un medio por 0. Ah, Bueno, vamos a hacer entonces otro ejercicio. Vamos a ir acá a esta parte. Pues, por acá podemos empezar la siguiente columna. Acá precisamente. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Ya vimos uno que era de tipo discontinuidad izquierda, ¿cierto? Discontinuidad no, bueno, discontinuidad infinita a izquierda. Ahora vamos a ver uno que tenga discontinuidad infinita a derecha. A ver, uno que tenga discontinuidad infinita a derecha. Veamos de los que están aquí, cuál tiene discontinuidad a derecha. Bueno, los de izquierda ya
no los vamos a ver. El 39 es central. 38 también ahí en la parte interna, en la parte central. El 40 es a izquierda, el 40 entonces no, este ya lo hicimos. Tenemos 1 sobre x logaritmo natural de x. En 1 el logaritmo natural se hace 0, entonces tiene problemas en la izquierda. Entonces, bueno, este tampoco, el 42 tiene problema en la izquierda, el 43 tiene problema a la derecha. Vamos a ver el 50, veamos el 50. El 50 tiene problemas en el logaritmo natural de e. En el logaritmo natural, perdón, en el logaritmo natural, no, perdón, en 0. Es decir, esa es a izquierda. El 50 tiene problemas es en la izquierda. Cuando el W vale 0, queda e a la 0, 1 menos 1, 0. Esa es a izquierda. Quiero que busquemos uno a derecha. A ver, tangente. Este no tiene problemas por la tangente, tiene problemas es por la secante. La secante es 1 sobre coseno. 1 sobre coseno, la secante cuadrado será 1 sobre coseno al cuadrado. Y eso tiene problema. A ver, en 0 es 1. Y luego disminuye. Esta raíz de 2 sobre 2. No tiene problema. No, la tangente es la que tiene problema en la izquierda, en 0. Tangente de 0 es 0. El 44 también es de tipo izquierda. El 45 tiene problema a la derecha. Cuando x vale pi, coseno de pi es precisamente 0. Entonces, a ver, escojan uno entre el 43 y el 45, que fueron los que identificamos como que tienen problema hacia la derecha. A ver, el 43, la integral de la tangente la conocemos, se puede hacer por una sustitución, pero ya la conocemos, ¿cierto? Es logaritmo natural de la secante o menos logaritmo natural del coseno. Y el 45 se hace una sustitución simple del denominador. Todo el denominador se hace una sustitución simple. Entonces, los dos se ven bastante sencillos. ¿Hacemos el 45? ¿Les parece bien? O ya identificaron. Sí, profe, sí, el 45. Sí, Vale, vamos a profe. hacer el 45 entonces. Vale. Es la misma idea, ¿no? Realmente acá, como les digo, lo nuevo es poder escribir la integral con esta definición de integrales impropias usando un límite. Acá tenemos la integral de 0 a pi de seno de x sobre 1 más el coseno de x de x. Esto por definición, como les digo, tiene inconvenientes ¿dónde? Tiene inconvenientes en pi, porque en pi coseno vale menos 1. Por lo tanto, voy a escribirlo de la siguiente manera. Límite cuando b tienda a pi por izquierda, ¿cierto? Va a tender a pi por izquierda, de la integral desde 0 hasta b de seno de x sobre 1 más el coseno de x de x. Yo les aconsejo cuando resuelvan las integrales aquí en integrales impropias, es mejor que resuelvan la integral de manera indefinida primero y luego incorporan el resultado. ¿Sí? Es decir, voy a calcular acá la integral de seno de x sobre 1 más el coseno de x de x. ¿Cómo calculo esta integral? Puedo hacer una sustitución simple. U es 1 más coseno de x. Y entonces, ¿quién es el de u? El de u simplemente será menos seno de x de x. Reemplazando los valores acá, entonces tenemos
que seno de x, es decir, lo que está acá en este numerador, seno de x es igual a ¿qué? Es igual a menos de u. Por lo tanto, acá va a quedar menos la integral de 1 sobre u de u. Y esta integral es logaritmo natural de u más una constante. Es decir, esto es menos logaritmo natural de 1 más el coseno de x más una constante. Y ahora con este resultado volvemos. Vamos a volver acá. Continuamos entonces. Límite cuando b tiende a pi por la izquierda. Esta integral está dando menos logaritmo natural de 1 más el coseno de x. Y esto evaluado entre 0 y b. Evaluado entre 0 y b. ¿Cuánto da esto? Tenemos límite cuando b tiende a pi por izquierda y esto evaluado en b nos queda menos el logaritmo natural de 1 más el coseno de b. ¿Sí? 1 más el coseno de b y luego queda esto menos, con este otro menos queda más el logaritmo natural de 1 más el coseno de 0, ¿cierto? Voy a escribirlo así. Coseno de 0 es 1. Y entonces, ¿cómo queda todo esto? Nos queda el límite cuando b tiende a pi por izquierda. ¿De quién? A ver, acá de momento no voy a simplificar mucho. Tengo 1 más el coseno de b. Ahorita calculamos. Y acá queda coseno de 0 es 1. Coseno de 0 es 1. Es decir, que acá queda más el logaritmo natural de 2. ¿Vale? Esto es una constante. Y ahora veamos qué pasa con este límite. Cuando calculo el límite, cuando b tiende a menos infinito, perdón, cuando tiende a pi por izquierda, cuando tiende a pi por izquierda, ¿qué pasa? Cuando tiende a pi por izquierda, coseno de b va a dar menos 1. Es decir, que acá tengo logaritmo natural de 1 menos 1, esto es 0, y el logaritmo natural de 0 tiende ¿a dónde? A menos infinito, ¿sí? Esto no es una forma indeterminada. Con este menos que tiene antecediéndolo, eso va a tender a infinito. Y tengo el límite de una constante, es la misma constante, es decir, un infinito más una constante, sigue siendo infinito. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? Por lo tanto, podemos concluir que la integral es divergente. Esa integral es divergente. Bien. Vamos a hacer ahora uno que tenga problemas en la parte central. Entonces, a ver, de los que tienen problema en la parte interna del intervalo, a ver, por ejemplo, ¿cuál? De los que habíamos dicho, podemos identificar algunos. A ver, en la parte de, por ejemplo, el 49, ¿dónde tiene problemas? Bueno, tiene problemas en 1, a la derecha. El 50 tiene problema en 0, a la izquierda. El 51, veamos el 51, ¿dónde tiene problema? El 51 tiene como buena pinta. Veamos las raíces de ese polinomio. Voy a ver las raíces de ese polinomio en la calculadora. Entonces los coeficientes son menos 1, 2 y 3. Son 3 y menos 1. Entonces tiene problemas es a la derecha. Bueno. Tiene problemas a la derecha. El 52. ¿Qué pasa con el 52? Tiene problemas en 0 y tiene problema también en 1. Tiene problemas en 0 precisamente por esta primera fracción y en 1 por la segunda fracción. Tiene problemas en ambos extremos del intervalo. A ver, ahorita habíamos identificado
Por ejemplo, el 39 tiene problemas en la parte central, ¿correcto? Porque tiene una discontinuidad en 1 que es un valor que está en la mitad del intervalo. Entonces vamos a hacer el 39. Vamos a hacer el 39. A ver, ¿cómo queda esto? A ver, esta integral lo primero que deberíamos hacer sería escribirla de la siguiente manera. Reescribir la función. Esta función reescrita sería de la siguiente forma. Acá tenemos la raíz cúbica de x menos 1 al cuadrado. Vista así es mucho más evidente que tiene problemas cuando x vale 1. Bien, tiene discontinuidad cuando x vale 1 y será una discontinuidad asintótica. Entonces esta la debo dividir en dos integrales. Debo dividirla en la integral de 0 a 1 que va a tener problema a la derecha, ¿cierto? Va a tener ahí un inconveniente a la derecha de 1 sobre la raíz cúbica de x menos 1 al cuadrado de x y queda después de 1 a 2 y esta segunda integral tendrá un problema a la izquierda de continuidad. La escribo así. ¿Vale? Entonces, voy a reescribir esto. ¿Cómo queda la primera integral? Esta tiene un inconveniente a la derecha. Como tiene un inconveniente a la derecha, entonces la escribo así, desde 0 hasta una cantidad a. Y acá, bueno, voy a volver a reescribirla en términos de potencia porque así es como me va a ser más sencillo resolver la integral realmente. Y acá el límite cuando a tiende a 1 por la izquierda, ¿vale? Cuando a tiende a 1 por la izquierda. Más, esta otra integral tiene un inconveniente en el extremo izquierdo. Tenemos de b hasta 2 igual de x menos 1 a la menos 2 tercios de x. Y acá ponemos entonces límite cuando ¿qué? Cuando b tienda a 1 por derecha. Voy a hacer la integral indefinida aquí aparte. X menos 1 a la menos 2 tercios de x. Y ahorita recuperamos el resultado allí. Para esto voy a hacer una sustitución simple. El de u es el mismo de x, es decir, esta integral queda simplemente como u a la menos 2 tercios de u. Y es bastante simple esta integral. Entonces esto es, sumándole 1 al exponente queda u a la 1 tercio, ¿cierto? Y esto dividido en 1 tercio, entonces queda por 3. Más la constante de integración, es decir, esto queda 3 veces x menos 1 a la 1 tercio más c. Ahora vamos a utilizar este resultado para continuar con estas integrales impropias. Entonces acá, ¿cómo queda esto? Queda el límite cuando a tiende a 1 por izquierda, ¿de quién? Entonces observen, acá tenemos 3 veces x menos 1 a la 1 tercio, evaluada entre 0 y b, y la otra integral impropia, perdón, evaluada entre 0 y a. La otra integral impropia será entonces límite cuando b tiende a 1 por derecha, ¿de quién? De 3x menos 1 a la 1 tercio, y esto evaluado entre b y 2. Esto evaluado entre b y 2. Finalmente, entonces vamos a evaluar las integrales, bueno, a evaluar estos resultados y a ver qué pasa con los límites. Tenemos entonces límite cuando a tiende a 1 por izquierda, límite
cuando A tiende a 1 por izquierda, bueno, acá este parece más, tiende a 1 por izquierda ¿de quién? Entonces observe, evaluado entre A y 0. Evaluado en A, esto da 3 veces A menos 1 a la 1/3. Y evaluado en 0, nos queda menos 1 a la 1/3. Menos 1 a la 1/3 es menos 1. Si esto es raíz cúbica de menos 1 es menos 1. Por 3 queda menos 3. Con este otro menos queda más 3. ¿Vale? Y ahora veamos el otro. Queda entonces, voy a escribirlo en azul, más el límite cuando B tiende a 1 por la derecha ¿de quién? Todo esto evaluado en 2. Todo esto evaluado en 2 nos queda 2 menos 1, 1. Raíz cúbica de 1 es 1 por 3, 3. Menos, evaluado en B, esto evaluado en B, nos queda 3, B menos 1 a la 1/3. Vamos a correr esto por acá. 3, B menos 1 a la 1/3. Y acá cerramos esto. Entonces veamos qué pasa con cada uno de estos límites. El primer límite cuando A vale 1, esto da 0 y la raíz cúbica de 0 es 0. No hay ningún problema, ¿cierto? Esto vale 0. Entonces el primer límite, ¿cuánto da? El primer límite da 3 más. El segundo límite, cuando B vale 1. Cuando B vale 1, acá nuevamente queda esto 0 y la raíz cúbica de 0 es 0, es decir, queda otra vez 3. Es decir, todo este límite da 6, esa integral da 6, y por lo tanto podemos concluir que la integral converge. Esa integral converge. ¿Bien? Bueno, ¿hay preguntas, muchachos? ¿No hay preguntas? Sí, señor profe. Bueno, esta parte realmente ustedes pueden ver ahí pueden encontrar integrales bastante sencillas, porque lo que se estudia en esta sección no es tanto cómo resolver integrales complejas, sino cómo plantear precisamente una solución a ese problema para una integral impropia, que es a través del límite. Es realmente lo que se hace. Se plantea a través del límite dependiendo del problema que tenga, ¿cierto? El problema que tenga en este, vamos a mirar el caso anterior. Se plantea simplemente, tiene problema a la derecha, entonces se hace una sustitución ahí en esa parte de la derecha. Se plantea como el límite de una integral, por aparte calculo la integral indefinida y luego ese resultado lo incorporo ahí en ese límite. Luego ya lo que queda es evaluar el límite. Evaluando ese límite, en algunos casos pueden encontrarse el uso del teorema de la regla de L'Hopital. Entonces es de pronto algo que sí se necesita del tema de cálculo 1.
Y si de pronto por ahí no tienen muy fresca esa teoría, pueden ir a revisar algunos ejercicios del teorema de la regla del L'Hopital. Tal vez no tanto problemas complejos, a ver, problemas de pronto del estilo, porque no salen mucho por acá en estas integrales. Nosotros cuando tratábamos límites con L'Hopital, teníamos acá el límite cuando x tiende a veces de la forma que está acá, f de x elevado a la g de x. Y estos a veces tenían las formas indeterminadas 0 al infinito o infinito a la 0. Bien. A ver, un momento. Tenían esas formas 0 al infinito o infinito a la 0 o 1 a la infinito. Tenían algunas formas indeterminadas de estas que se podían resolver precisamente usando L'Hopital. Estas formas no es necesario que las revisen porque no salen realmente integrales que tengan mucho estas formas, ¿vale? Entonces revisen más el otro tipo de formas, las formas 0 sobre 0, infinito sobre infinito, y cómo se aplica la regla del L'Hopital para esos casos. ¿Bien? A ver, con respecto, muchachos, a lo que es el examen, a ver, yo lo he pensado y creo que vamos a hacer lo siguiente. Yo supondría que tal vez ustedes pueden estar de acuerdo, pero igual lo pongo a consideración de ustedes. A ver, la parte que viene es de integración aproximada. Es una parte que no es exacta, realmente es un proceso iterativo. Es un proceso iterativo y es un proceso que nosotros vamos a utilizar para encontrar de manera aproximada el valor de algunas integrales que a veces puede ser que trabajemos con integrales que no son precisamente integrales que posean antiderivada. Es decir, por ejemplo, acá podríamos resolver de manera aproximada la integral de e a la x al cuadrado que no tiene primitiva, por ejemplo, entre 0 y 4. De manera aproximada. Podemos hacerlo usando estos métodos. ¿Bien? Pero, como les digo, esta no tiene primitiva. Entonces, ¿qué he pensado con respecto a este tema? Este tema es el que veríamos hoy en la tarde. Veríamos este tema hoy en la tarde. Entonces, les propongo que este tema no se incluya en el examen del día de mañana, en la parte de integración aproximada. De hecho, normalmente en los exámenes, si ustedes revisan los exámenes de semestres anteriores, no hay preguntas de esta sección porque realmente no se presta mucho para ser evaluada, pero sí vamos a hacer entonces lo siguiente. Yo les voy a poner una actividad en Forms y esa actividad la vamos a tratar como un quiz, ¿vale? La vamos a tratar como un quiz y yo les voy a poner dos problemas, ¿vale? Les voy a poner dos problemas ahí en Forms y eso los pueden hacer en el fin de semana, es decir, se los voy a poner más o menos el día viernes o el día sábado en la mañana para que lo resuelvan hasta el día lunes, puede ser. Y entonces les califico eso como un quiz y eso sería una bonificación ahí en el examen. Y esto entonces no lo evaluaríamos en el examen, sino lo evaluaríamos como un quiz. ¿Qué les parece? ¿Qué dicen ustedes? Sí, claro, profe. Sí, profe. Vale. Entonces esta parte de integración aproximada la dejamos de esa forma. En la tarde vamos a tratar con esta parte de integración aproximada. De hecho, tal vez podríamos empezar ahorita con algún método tal vez el de punto medio, y en la tarde vemos el de trapecios y el de Simpson. A ver, en la tarde, voy a ver por acá, hay algunas preguntas. ¿La clase es hoy a las 4? Sí, hoy a las 4 vamos a hacer la clase. La clase de hoy a las 4 vamos a tratar de empezarla puntual a las 4 porque al parecer por acá donde yo vivo van a estar haciendo unos arreglos en el cableado de energía eléctrica. Entonces, al parecer, según lo que nos pasaron acá como un aviso a las personas de la comunidad, es que van a hacer un corte de energía entre 5:30 de la tarde y más o menos 6:30. Entonces, vamos a tratar de empezar a las 4 en punto para
ir terminando más o menos a las 5:25, ¿sí? Vamos a terminar un poco antes, precisamente por esto. No quiero que de pronto nos coja el apagón de luz y de pronto después tenga problemas con el video y no lo podamos después guardar o no lo podamos cargar, ¿sí? Entonces vamos terminando más o menos a las 5:25. Ahí terminamos la clase, entonces empezamos hoy la clase puntuales 4 de la tarde, ¿vale? Bueno, vamos a empezar entonces con esta parte de integración aproximada y vamos a empezar con la regla del punto medio. A ver, esto es muy parecido a lo que hicimos nosotros antes con sumas de Riemann con particiones homogéneas. ¿Cuál es la premisa? Nuevamente, vamos a dividir el intervalo desde A hasta B en n subintervalos. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora el punto de muestra no será ni el extremo izquierdo ni el extremo derecho. ¿Quién será? El punto medio de cada subintervalo. Y entonces, con la imagen del punto medio voy a construir los rectángulos. Bien, voy a construir los rectángulos y voy a poder describir precisamente el área que tenemos allí. Entonces esto se hace de forma aproximada, es decir, no vamos a calcular el límite como hacíamos antes, se hace de forma aproximada. Es decir, si por ejemplo yo digo, quiero tener 6 subintervalos, como aparecen acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 subintervalos. Entonces construyo los 6 subintervalos y calculo el área de la suma de esos 6 rectángulos. Y ese será el valor aproximado para mi área, ¿vale? Será el valor aproximado. Hay algunos casos en los que podemos calcular el área de manera exacta, calculando la integral definida, pero en estos 3 métodos vamos a hacerlo de manera aproximada. Entonces tenemos primero la regla del punto medio, es hacer una aproximación de la integral definida, y a veces coincide con el área, a veces no. La integral definida por este m sub n. ¿Quién será m sub n? M sub n será b menos a sobre n. ¿Esto quién es? Básicamente esto es el delta de x, ¿sí? Esto es el mismo delta de x. Y acá tenemos f de x sub 0 más x sub 1 sobre 2. Este es el punto medio del primer subintervalo, más la imagen del punto medio del segundo subintervalo, y así sucesivamente hasta llegar al punto medio del enésimo subintervalo. Es decir, acá lo que estoy haciendo es multiplicando el ancho del intervalo por la altura de cada uno de los rectángulos, y eso me da el área, la suma del área de los rectángulos. ¿Bien? Entonces vamos a usar esta regla del punto medio. Vamos a recortar esto, vamos a pegarlo. Y vamos a aproximar con 8 subintervalos un área. Para tener aquí esta regla, acá es importante poder identificar el x sub 0, el x sub 1 y todos los demás. ¿Bien? Entonces observen. Voy a resolver de manera aproximada. Entonces voy a aproximar con 8 subintervalos. Vamos a poner una función sencilla, tampoco es necesario que sea una función muy compleja. La integral desde 1 hasta 4 de x al cuadrado más 2x menos 1. Y esto lo podemos verificar calculando la integral definida y bueno, viendo si esto es positivo, ¿cierto? Para ver el valor. Pero quiero calcular la integral definida aproximándola con 8 subintervalos. Entonces observen, el intervalo es desde 1 hasta 4. Es decir, que mi x sub 0, ¿quién va a ser? Va a ser 1. Necesito 8 subintervalos, entonces mi delta de x, ¿quién es? Es 4 menos 1 sobre 8. Es decir, esto va a ser 3 octavos, ¿vale? Este es el x sub 0. Y como ya lo habíamos hecho antes, ¿quién es el x sub 1? Va a ser x sub 0 más delta de x. Y así sucesivamente. Es decir, esto va a ser 1 más 3 octavos. ¿Cuánto da esto? 1 más 3 octavos. Vamos a ir calculando esto.
Estos son 11 octavos, si no estoy mal. 11 octavos. ¿Quién es el x sub 2? El x sub 2 será el anterior, 11 octavos, más el delta de x, ¿cierto? Es decir, esto es 14 octavos. Bueno, esto se puede simplificar el 14 octavos, se puede simplificar como 7 cuartos. ¿Quién es el x sub 3? El x sub 3 voy a trabajarlo con el 14 octavos. Bien. Este se bajó mucho. El x sub 3 voy a manejarlo con el 14 octavos y a esto le voy sumando el delta de x. ¿Por qué estoy manejándolo con el 14 octavos y no el 7 cuartos? Porque es más fácil sumar acá con este mismo denominador, ¿cierto? Es decir, esto va a ser 17 octavos, no se puede simplificar. ¿Quién es el x sub 4? El x sub 4 va a ser 17 octavos más 3 octavos. ¿Esto cuánto es? Esto es 20 octavos. 20 octavos que podemos sacar cuartas partes. Y esto va a dar cuarta parte, esto es 5 medios. ¿Sí? Esto es 5 medios. X sub 5. Vamos a ir calculando acá el x sub 5. ¿Quién es el x sub 5? El x sub 5 será 20 octavos más 3 octavos, 23 octavos. El x sub 6, bueno, acá nos estamos encontrando ya con esto. Vamos a continuar entonces por acá. El x sub 6, ¿quién es? ¿Quién es el x sub 6? El x sub 6 será el anterior, ¿cierto? 23 octavos más 3 octavos. ¿Y esto cuánto da? Esto da 26 octavos. Se puede simplificar. Esto es 13 cuartos. El x sub 7, ¿quién es? 26 octavos más el delta de x, 3 octavos. Esto es 29 octavos, no se puede simplificar. Y el x sub 8 será 29 octavos más 3 octavos. Esto es 32 octavos, lo cual es 4. Observe, ¿dónde voy a terminar todo esto? Como son 8 subintervalos, voy a terminar en el x sub 8. ¿Vale? Termino en el x sub 8. Y precisamente, ¿por qué sé que terminé? Porque me dio 4, que es el extremo derecho del intervalo. ¿De dónde arranco? De 1, que es el extremo izquierdo. Entonces, el primer paso para resolver esto es calcular el delta de x. Segundo paso, calcular los x sub is, ¿vale? Y entonces ahora lo que procedo simplemente a hacer, muchachos, es a usar la fórmula. A ver, la fórmula ya tenemos calculados, vamos a ir volviendo a estos x sub is. M sub 8, son 8 subintervalos. ¿Quién es? Entonces esto es el delta de x, que es 3 octavos. Y acá empezamos. Tengo la imagen de quién. Si ustedes revisan, aquí tenemos x sub 0 más x sub 1 sobre 2. Entonces, a ver, x sub 0 más x sub 1 sobre 2. ¿Cuánto es 1 más 11 octavos? Entonces, 1 más 11 octavos, eso será 19 octavos. Dividido en 2, entonces 19 16avos. Voy calculando eso, más f de quién. Ahora, x1 más x2 dividido en 2. Es decir, esos son 25 octavos dividido en 2, 25 16avos. ¿Sí? Sumo x1 con x2, la suma me da 25 octavos, lo divido en 2, es 25 16avos. Entonces, acá la imagen de 25 16avos. Y así continuamos. Vamos continuando. F, y ahora voy a tomar ¿a quién? Voy a tomar a x2 más x3. Esos son 31 octavos dividido en 2, 31 16avos. 31 16avos.
Y bueno, así vamos continuando 31/16. Y acá les va un tip. Si ustedes observan, esto tiene un comportamiento, tiene una regularidad. Arrancó acá en 19/16, pero de 19 a 25, ¿cuánto hay? Hay 6. De 25 a 31, ¿cuánto hay? Hay 6 otra vez. Y eso no es casualidad. Eso va a seguir ocurriendo y pueden seguir calculándolo y verán. Es decir, que el siguiente, ¿quién será? Ya después se vuelve más sencillo. El siguiente más 6, esto es 37/16, más f de quién, más 6, 43/16, más f de quién, 49/16. Y lo único que tengo que tener en cuenta es cuándo termino. El último, ¿cuánto da? Cuando sume 29 más 32. Cuando sume 29 más 32, ¿eso cuánto es? Eso es 61, es decir, paro cuando llegue al 61/16, ¿sí? Es decir, voy acá y ahora luego más 6, ¿qué queda ahí? Queda 55/16 y como les dije, paro cuando llegue al 61/16, que es el último. Es ese último que está ahí. Entonces, finalmente, ¿qué hacemos? Acá cerramos ese corchete y ahora lo único que queda, muchachos, es calcular todas estas imágenes. Es decir, acá voy a tener 3/8. ¿Cuál es la imagen de 19/16? Entonces ahí es donde empieza a involucrarse la función. Esta es la función f. Entonces pueden poner en su calculadora la función. Pueden poner la calculadora en la función usando el alfa, ¿cierto? El alfa y el paréntesis de cerrar para poner x. Ahí tenemos x al cuadrado más 2x más 2x menos 1. Y bueno, si ya lo han hecho en la calculadora, vamos a ir evaluando cada uno de esos. Y si no, el que no lo haya hecho, una vez usted ingresa, simplemente ingresa la función. Si ustedes observan en su calculadora, en la parte superior derecha, hay una tecla que dice CALC, ¿cierto? CALC, simplemente le despichamos esa tecla y ahí nos pregunta X y un interrogante. Entonces vamos a ir dándole valores a X. Entonces el primer valor de X escribimos simplemente 19 dividido en 16. 19 dividido en 16 y él nos arroja el primer valor de X, el primer valor de la función. ¿Cuánto les dio? 2.785. Eso. Bueno, eso es, bueno, podemos ponerlo de manera aproximada, ¿vale? Pero, a ver, a menos de que, preferiría que lo escribiéramos con la fracción, porque después podríamos empezar a hacer aproximación de las aproximaciones y ahí podríamos acarrear errores, ¿vale? Entonces el primero nos da así. El segundo, entonces no necesito volver a escribir eso. Vuelvo y le doy ahí a calcular y me pregunta otra vez el valor de X. Entonces ahí le escribo 25 dividido en 16. ¿Y cuánto dio eso? Dio 1169 sobre 256 más ahora el tercero. Entonces calculamos en 31 dividido en 16. ¿Y cuánto dio? Dio 1697 sobre 256. Ahora calculamos en 37 dividido en 16 y esto da 2297 dividido en 256. Ahora vamos a calcular en 43 dividido en 16 y eso da 2969 sobre 256. Calculamos en 49 sobre 16. Eso nos da 3713
sobre 256, calculamos en, a ver, este fue en 49, ¿cierto? Falta 55 y 61. Entonces calculamos ahora en 55 sobre 16 y esto nos da 4.529 sobre 256 y finalmente en 61. 61 sobre 16 y esto nos da 5.417 sobre 256. A ver, ahora vamos a sumar todos estos resultados del corchete, ¿vale? Entonces voy a poner solamente una fracción, el denominador va a ser 256 y voy a sumar los numeradores, 713 más 1169 más 1697 más 2297 más 2969, veamos los tres últimos, más 3.713, más 4.529 y más 5.417. ¿Todo eso cuánto dio? A ver, a mí todo esto me está dando, todavía no voy a multiplicar, no he multiplicado el 3/8, todo esto me está dando 2.813 dividido en 32. ¿Sí les da lo mismo? Y finalmente multiplicamos esto por 3/8. Multiplicamos ese resultado por 3/8. ¿Y esto cuánto nos da? Esto nos da 8.439 sobre 256. Y esto es aproximadamente 32.964. Podemos dejarlo así. Bueno, pongámosle acá un 8. Ahora, si ustedes calculan la integral definida, ¿cuánto es esa integral definida de 1 a 4 de esa función que era x al cuadrado? Ahora vamos a revisar cómo era esta función. Más 2x menos 1. ¿Cuánto da esta integral definida? Y comparamos con la aproximación. Más 2x menos 1 de x. A ver, esta integral definida es... Acá tenemos entonces x al cubo tercios más x al cuadrado menos x evaluado entre 1 y 4. A ver, esto evaluado en 4 queda 4 al cubo tercios más 4 al cuadrado que es 16 menos 4 y ahora menos eso evaluado en 1 que será menos 1/3 menos 1 y bueno, y más 1. Todo esto está dando 33. Esto está dando exactamente 33. Entonces observen, la aproximación es 32.964. No está tan mal, ¿cierto? Esta es 33 exactamente. Para hacer con solo 8 subintervalos, tengo una aproximación más o menos buena. Tengo 32.9, ¿sí? 32.96. Se aproxima bastante a lo que tenemos acá. ¿Cuál es la idea? La idea es que si, por ejemplo, ustedes hicieran este mismo problema usando el mismo método, el de punto medio, qué sé yo, por ejemplo, con 10 intervalos, 10 subintervalos, la aproximación cada vez es mejor. Es decir, con 10 subintervalos podríamos esperar que tengamos una mejor aproximación. Tal vez, no sé, vamos a tener un 32.98 o algo así, pero se acerca más. La idea es que cuando aumenta el número de subintervalos, la aproximación es cada vez mejor. ¿Bien? Entonces acá estamos usando el método del punto medio y acá también estamos viendo el por qué normalmente esto no se incorpora en los exámenes tradicionales, porque es de hacer muchas cuentas, ¿cierto? Es de hacer muchas cuentas en ese proceso iterativo. Entonces, de esto se trata. En la tarde entonces vamos a hacer uno de trapecio y uno de Simpson, de la regla de Simpson.
Es simplemente aplicar las reglas, muchachos. Y como ustedes pueden observar acá, importantísimo poder identificar los X sub i's, cómo construir los X sub i's y simplemente a partir de eso reemplazar en la fórmula y usar la calculadora. De eso se trata este método de aproximación para una integral definida. ¿Bien? Bueno, muchachos, entonces nos vemos 4 de la tarde. Recuerden, examen mañana a las 4 de la tarde hasta integrales impropias. Hasta integrales impropias. Mañana en la mañana les voy a decir por qué medio vamos a presentar el examen y por qué medio me van a entregar los soportes. ¿Listo? Listo, Entonces nos profe. vemos en la tarde. Que tengan un buen descanso, que tengan un buen almuerzo, buen provecho. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, que estén muy Gracias, bien. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.